Buenos días. Continuamos con la serie de devocionales recordando 6 años de misiones en la India de los Intocables. Y el título del devocional de hoy es El llamado a las misiones. Pero hoy necesito explicar que no hay misión si no hay llamado. Recientemente decíamos que son muchas y diferentes las misiones de todo cristiano. Algunas como la de hacer discípulos, predicar el evangelio, ser testigos, participar de una iglesia y poner nuestros dones al servicio de Dios y los demás, ser buenos administradores, o sea, mayordomos, entre otras misiones que hemos estado viendo estas semanas pasadas. No son llamados específicos ni particulares, sino que son universales para todo discípulo de Jesús. No son misiones optativas, sino naturales para quien vive como Dios manda, como discípulo de Jesús. Pero dentro de cada una de esas misiones, para todos hay llamados concretos. Por ejemplo, todos tenemos la misión de predicar el evangelio, ¿verdad? Pero no todos tenemos el llamado a hacerlo de la misma manera. Por eso hoy, cuando hablamos de llamado, nos referimos a llamados concretos. A veces tan específicos como que Dios te indica expresamente lugar, fecha y estrategias. Ningún llamado concreto nos exime de nuestra responsabilidad de cumplir las demás o los demás que hemos mencionado. Tenía 16 años. Leí el Corán, el libro sagrado para los musulmanes, que mi abuelo, el misionero inglés, tenía en su biblioteca. Fue por curiosidad que lo leí, pero ahí recibí el llamado concreto, cargado de una pasión incontrolada de moverme en países mayoritariamente musulmanes. Ese mismo año iniciaba mis estudios en la universidad y seguidamente comencé a trabajar primero en el área administrativa y muy pronto en funciones directivas en un grupo de empresas. Nunca perdí ese deseo de trabajar entre musulmanes, pero mi trabajo en ese tiempo no parecía guardar ningún tipo de relación con mi llamado. Seguí leyendo, averiguando, hablando con musulmanes que trabajaban conmigo, hasta que 11 años después, cuando yo ya tenía 27 años, el dueño de la empresa me encomendó gestionar parte de los negocios del grupo de empresas en Estados Unidos y, atención, en Turquía. Había una razón técnica, mi conocimiento de idiomas, pero yo veía a Dios enviándome a iniciar el cumplimiento de mi llamado. Durante 8 años viajé incluso varias veces al mes a este país, un país musulmán, pero bastante abierto a otras religiones. Hice grandes amigos, conocí la cultura turca y parte de la árabe, y sobre todo fui entendiendo las características del Islam. Mi actitud fue durante años oír, ver y preguntar. Fue mi primer acercamiento profundo al Islam y a los judíos de origen sefardí, que son descendientes de judeo-españoles. Ni que decir tiene que mi pasión se multiplicó y el conocimiento que iba adquiriendo me preparó para los primeros contactos duraderos con personas árabes y bereberes en Argelia y otros países del Magreb. En Turquía, Carlos Madrigal y su familia, misioneros españoles desde los años 90-91, fueron un referente para mí y de sus estrategias, vivencias y libros aprendí a construir puentes en lugar de levantar murallas destructivas con personas con diferentes culturales y religiosas. Tras un paréntesis profesional enfocado en España, retomé mis viajes y contactos con Turquía hasta los años 2009-2010. En el año 1999, cuando dirigía un grupo de empresas en Gandía, recibimos una petición de colaboración empresarial y productiva desde Argelia, y ahí se inició el verdadero cumplimiento de la misión. En un país políticamente en estado de sitio, musulmán radical. Mañana compartiré sobre mi experiencia misionera en Argelia, Túnez y otros países del Magreb, porque esa etapa fue fundamental en el cumplimiento de aquel llamado de los 16 años e imprescindible para la etapa siguiente en una India hindú, pero eso será mañana. Mi llamado concreto fue acompañado de una profunda pasión, a veces difícil de controlar. Siempre supe que ese llamado se cumpliría, pero yo tenía que hacer mi parte de preparación para su cumplimiento y para que su cumplimiento fuese posible. Conocer la cultura, la religión, los hábitos, los temas tabú, sus pasiones y sobre todo
a hacer como decía Pablo, a empatizar en todo lo posible, hasta parecerme a uno de ellos. De hecho, me aconsejaron dejarme crecer el bigote para pasar desapercibido, aunque el color de mi piel y de mi cabello, de aquella marrón claro, me delataban como extranjero, casi como un guiri, y me vestía chilaba y una de algodón de 2 piezas que me regalaron en el Sáhara y con la que me gané el cariño de los empleados y la dirección del hotel en el que me hospedaba en la capital, Argel. Y lo más importante, aprendí a construir puentes y no levantar murallas ni siquiera involuntarias. Y Dios se encargó de hacer el resto. Es posible que no hayas tenido un llamado concreto a misiones, pero Dios te ha dado capacidades, dones y talentos con una finalidad específica. Si sabes que Dios te ha llamado o todavía estás en el proceso de descubrirlo, pide confirmación, fórmate, empatiza, ten paciencia esperando los tiempos de Dios, pero cuando tengas la confirmación no te detengas. Construye puentes y no murallas. Sé humilde, aprende de los demás y Dios te va a usar de maneras increíbles que nunca has podido imaginar. Recuerda que son etapas completas en sí mismas, pero preparatorias de otras mayores. Y termino con un consejo de Pablo, el gran misionero. A pesar de que soy un hombre libre, decía Pablo, y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Dios te llama a una misión específica. No tiene por qué ser como misionero. Puede ser con los niños, en el grupo de alabanza, en la bienvenida, en la iglesia. Todos son misiones complementarias o todas son misiones complementarias y necesarias. Pregúntale a Dios cuál es la tuya y prepárate para cumplirla. Y Él trabajará para ti, aunque tú no lo veas. Buen y bendecido día.